Bueno, saludos a todos. Vamos a empezar con el penúltimo de los temas del temario, es decir, el tema de filosofía política. Y bueno, hoy vamos a dedicar la clase pues a los dos primeros epígrafes. Pero antes de nada quiero hacer un barrido general por el tema para que veáis pues un poquito lo que vamos a ver en este tema. Bueno, antes de nada, pues vamos a explicar la definición de algunos conceptos relacionados con el tema de filosofía política, como puede ser pues la propia palabra política o político, así como también lo que es la ciencia política, lo que es el poder y lo que es el Estado. Y a partir de aquí, bueno, pues ya nos vamos a adentrar en algunos epígrafes interesantes. En primer lugar, pues la visión, digamos, dialéctica frente a la visión utópica, o lo que es lo mismo, la sociedad, conflicto o consenso. Esto es lo que vamos a ver hoy. Las aportaciones que hacen tanto los socialistas científicos, partidarios de esa visión más utópica, y frente a ellos, pues el socialismo científico de Marx y Engels, que nos plantearían la visión dialéctica de la sociedad. ¿Vale? Lo que vamos a ver en las siguientes clases va a ser otra pregunta, ¿no? Interesante sobre el origen de la sociedad. ¿Es la sociedad un ente natural, un organismo que se despliega de una manera natural, como decimos, por su propia dinámica interna? ¿O es la sociedad el producto de un pacto, es decir, de una acción deliberada por parte de sujetos, ¿no?, que contribuyan a ese pacto? Y aquí vamos a ver pues también la visión naturalista de autores como Aristóteles frente a las teorías contractualistas clásicas de Hobbes, de Rousseau, de Locke también, y el contractualismo contemporáneo de Rawls o otros autores como Nozick, etc. A partir de aquí vamos a ver pues distintos tipos de regímenes políticos o distintas corrientes ideológicas. El marxismo, que ya hemos adelantado en el epígrafe 1, el anarquismo, los feminismos, el multiculturalismo y, bueno, el liberalismo, que se ha quedado por aquí atrás. Efectivamente, aquí estaba el liberalismo también. Bien, pero hoy vamos a centrarnos, como os digo, en bueno, una presentación general del tema y el primero de esos epígrafes. En primer lugar, os he puesto en el PowerPoint qué significa la palabra político o política. Fijaos que por su etimología deriva de una palabra que ya conocéis bien. Volvemos al tema 1, el paso del mito al logos, y es la palabra polis. Acordaos que el polis era la comunidad arquetípica de los griegos, que las polis más famosas de la época clásica eran Atenas, Esparta. Era esa unidad política y administrativa y social pues perfecta, ¿no? Que para Aristóteles, por ejemplo, tenía el número adecuado de personas para que los intercambios y las relaciones fuesen perfectas. Él consideraba que una familia o una aldea, por su escaso tamaño, no podía ser autosuficiente, y en cambio una polis ya sí. Una polis tenía el suficiente número de individuos, ¿no?, relacionándose, intercambiando productos, intercambiando servicios, que permitían que fuese autosuficiente. Por lo tanto, pues con este término polis nos remitimos a lo que era la comunidad ideal en la época clásica, ¿no?, los orígenes de la filosofía. Política es en general un conjunto de supuestos, principios, medios, actividades con que se organiza y dirige un grupo humano para la consecución de un determinado objetivo. Es decir, no solamente hablamos de política cuando hablamos de política institucional, de lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso o en el Senado, sino que hablamos de política, por ejemplo, pues cuando decidimos algo en un equipo al que estemos afiliados, o en nuestra comunidad de vecinos, o incluso cuando en clase pues negociáis entre todos
la fecha de un examen, ¿no? Cuando formamos un grupo de trabajo y demás. También estamos haciendo política porque estamos poniendo en marcha un conjunto de principios, de mecanismos deliberativos que nos organizan con un grupo de personas y que dirigen nuestra acción a la consecución de un determinado objetivo. Bien, otro concepto importante que tenéis en el tema es el de ciencia política. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos ciencia política? Pues sería aquel conjunto de enunciados descriptivos sobre las instituciones y las acciones políticas. Se trata de una disciplina, por lo tanto, que estudia tanto las instituciones como las acciones políticas. Estas instituciones y acciones consisten básicamente en relaciones de autoridad, gobierno y poder. Es decir, una institución a analizar podría ser un determinado partido político, una determinada organización no gubernamental, pero incluso con una definición, como hemos visto antes, más laxa, más flexible del término política, una institución en la que el poder, digamos que recorre unos determinados ámbitos y va pasando de individuo en individuo, podría ser también el instituto, ¿no? Es un lugar donde se ejerce poder, donde se disciplina, ¿no? Poniéndonos un poco Foucaultianos, se disciplina a los individuos y donde se llevan a cabo acciones, evidentemente, que conllevan la consecución de un objetivo. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad que poseen individuos o grupos de afectar según su voluntad la conducta de otros individuos, grupos o colectividades. Es decir, el poder puede surgir pues de un determinado ámbito. En la Edad Media, por ejemplo, era muy fácil detectar. Estoy volviendo a la imagen, ¿vale? En la Edad Media, decía, era muy fácil detectar de dónde provenía el poder, ¿no? El poder venía del señor feudal que podía afectar a su siervo hasta el punto de que incluso pues, podía someterlo a violencia física, ¿no? Podía castigarlo físicamente. En la sociedad actual, pues quizás ya no esté tan claro de dónde viene ese poder, ¿no? Si sabemos que el poder circula, que el poder va pasando de unos individuos a otros, que hay disciplina social, lo que ocurre es que ésta se ejerce quizás de una manera mucho más sutil. Sigo un poco en la línea de Foucault, ese primer texto que veíamos a principio de curso, ¿no? El texto de Vigilar y castigar, en el que se defiende básicamente la idea de que en un momento dado de la historia, sobre todo pues, a partir de los siglos XVII, XVIII, coincidiendo también con el auge de un modelo productivo capitalista, se deja de disciplinar de una manera visible, pública y física, y se sustituye estos mecanismos de poder, ¿no? O de disciplina por mecanismos mucho más invisibles o mucho más sutiles que se producen en espacios privados o espacios cerrados, ¿no? Como puede ser, él hablaba de la cárcel, también de las instituciones educativas y de los psiquiátricos. Es decir, el Estado, ¿no? Se hace cargo de disciplinar de una manera masiva a los individuos que todavía no o que se quedan fuera de las normas sociales y se pasa, muy importante, de disciplinar el cuerpo a disciplinar la mente, ¿no? De los individuos. Estas tres instituciones serían una especie de rodillo que sirve un poco primero para aplanar, ¿no? la mente
de aquellos que todavía o bien no forman parte del sistema, como pueden ser los niños, o por su conducta deben ser apartados. Y por otro lado se trata también de visibilizarlos, visibilizar el hecho de que hay una cárcel. No solo sirve para los que están dentro de la cárcel, sino que también sirve para poner sobre aviso a los que están fuera, o incluso podríamos ser todavía más concluyentes, ¿no?, en esta observación y decir que la cárcel sirve más para los que están fuera, para que, digamos, tomen buena nota, que incluso para los que están dentro, ¿vale? Entonces, esto con respecto al concepto de poder. Vuelvo al esquema y fijaos, el siguiente punto que tenéis dice: el poder se ejerce en primer lugar a través de un gobierno, y dice: un gobierno, para serlo, debe ejercer un control imperativo, es decir, tiene que tener el monopolio sobre la fuerza. Segundo, en un territorio definido. Es importante saber cuáles son tus fronteras, que tus fronteras sean reconocidas, ¿no?, por otros. Hablo, por ejemplo, pues de determinados casos de naciones que no tienen Estado, como puede ser Sáhara o como puede ser Palestina, porque su territorio pues no es reconocido por el conjunto de las naciones. Y en tercer lugar, poseer un monopolio del mismo. Es decir, que no haya otras instituciones, otros entes que también ejerzan poder, que también ejerzan gobierno sobre los individuos y que cuestionen, ¿no?, o que compitan contigo para ejercer ese poder. Hablo, por ejemplo, pues como pueden ser los grupos como la mafia, ¿no?, en determinadas zonas del sur de Italia, ¿no?, que vemos incluso estos días cómo se hacen con el gobierno de determinados pueblos ante la pues falta de visibilidad, ¿no?, del Estado legítimo, o incluso pues las bandas en las favelas de Brasil también han tenido que hacerse cargo ellos de la crisis del coronavirus, porque el Estado no aparecía, ¿no?, en esos lugares. Bien, para que un gobierno sea efectivo, entonces tiene que tener territorio, tiene que tener un control sobre la fuerza y no tiene que tener entes que le disputen ese control, ¿no? Si se produce un fallo en alguna de estas tres características, estamos hablando de un Estado fallido, ¿vale? El término Estado es relativamente reciente, surgió a comienzos del siglo XVI y tuvo su origen en el político Nicolás Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe, con esta palabra se refiere a la autoridad o al poder que ejerce un gobernante sobre las personas que se hallan en un determinado territorio. Es decir, es Maquiavelo el que empieza a generalizar el uso de este término, que ya se vuelve muy común a partir del siglo XIX. Antes de el siglo XVI no se hablaba de Estado, ¿no? Se podía hablar de reinos, se podía hablar de polis, ¿no?, en la Grecia clásica, se podía hablar de imperios, pero no hablábamos de estados. Bien, siguiente. Pasamos ya al primer punto, al primer epígrafe. La sociedad, conflicto o consenso. Es decir, ¿cuál es la nota predominante en una determinada sociedad? ¿Somos esencialmente seres conflictivos o nos comportamos de manera armónica y cooperativa? Bueno, pues hay dos visiones o dos planteamientos opuestos en este sentido. Por un lado tenemos a aquellos autores que son partidarios de una visión más armónica o más utópica de la sociedad, que creen que puede producirse un consenso entre los individuos de una manera pacífica, armoniosa, y que por lo tanto la sociedad puede modificarse a través de las reformas, no es necesaria la violencia. Y frente a esto, otros autores que consideran que las relaciones sociales son esencialmente dialécticas o conflictivas y que por lo tanto cualquier cambio, cualquier transformación pasaría siempre por una revolución. Bien, un ejemplo de los primeros sería el socialismo utópico. El socialismo utópico, defendido por autores que os sonarán, supongo que por historia,
como Saint-Simon, Proudhon, Louis Blanc o Charles Fourier. ¿Qué caracteriza su visión? Pues en primer lugar un gran optimismo antropológico. ¿Qué quiere decir optimismo antropológico? Pues que su visión del ser humano es esencialmente positiva. Consideran que el ser humano es bueno por naturaleza, que su tendencia natural será la cooperación y no el conflicto, que en caso de conflicto serán capaces de resolver de manera cooperativa las situaciones, que se puede apelar a la moral de los individuos para transformar la sociedad. Es decir, por ejemplo, defendían la idea de que el empresario, en tanto que sujeto moral, podría mejorar las condiciones de trabajo y repartir de una manera justa los beneficios de la producción, ¿no?, con su empleado, con su trabajador, y que por lo tanto pues, no era necesario una revolución, una disputa, ¿no?, violenta por los recursos, puesto que interpelando a los individuos y apelando a su moral, pues se podía llevar a cabo reformas razonables. Como veis, pues tienen una concepción idealista de la sociedad. Frente a estos, tanto Marx como Engels proponen el socialismo científico. Bueno, en primer lugar, nos llama la atención el calificativo de científico frente al de utópico. Es decir, para Marx y Engels es muy importante señalar el carácter científico, es decir, el carácter, la posibilidad de predecir a largo plazo cuáles serán las modificaciones que se producirán en la sociedad. Es decir, los cambios no dependen tanto de apelar a la moral de los individuos, sino que el futuro del sistema capitalista, en este caso, y de las relaciones sociales que se dan en el seno del mismo, se puede predecir porque se hace un análisis científico del mismo. Como veis, tienen una visión pues quizás mucho más pesimista, ¿no?, del ser humano, no en el momento en el que se deja de lado la moral como posibilidad para cambio, ¿no?, para reformular las relaciones sociales. Está claro que la visión del individuo es mucho más pesimista, es decir, ningún empresario, digamos, va a renunciar a sus condiciones de clase privilegiada para redistribuir los recursos con el trabajador, ¿no?, con la clase trabajadora. Por lo tanto, será necesario marcar las características de ese modelo productivo y proyectar hacia el futuro cuáles son los pasos a dar para conseguir la revolución. Bien, manejan, por lo tanto, una visión dialéctica de las relaciones sociales. Aquí me detengo un poquito. ¿Qué quiere decir esto de una visión dialéctica de las relaciones sociales? Bueno, sé que ya conocéis la palabra dialéctica, tiene que ver con diálogo, ¿no? Diálogo, diálogos, dos logos, dos razones que se oponen, ¿no?, dos palabras que se oponen, dos narraciones, dos visiones, ¿no?, en definitiva, o dos narrativas que se oponen y que entran en colisión. Bueno, Marx tiene una visión dialéctica incluso del propio individuo en relación con el entorno. Es decir, cuando Marx habla del ser humano, ya imagina una primera relación de diálogo con la naturaleza que le rodea, ¿no? Cuando el ser humano, por ejemplo, pues tala un árbol o coge las ramas de un árbol y fabrica pues una cabaña para poder resguardarse,
está de alguna manera oponiéndose, es decir, él es la tesis que se opone a la naturaleza, antítesis, para dar lugar a una síntesis, que sería el producto de su trabajo. Recordad que por eso para Marx el concepto de trabajo era tan importante, porque era la actividad autorrealizativa por excelencia, ¿no? Lo que te hace ser un ser humano, ¿no? La capacidad que tienes para transformar el entorno, aquello que te rodea. Bien, esto no solo sucede a nivel de la relación entre el ser humano y la naturaleza, sino que también se produce entre los propios seres humanos, ¿no? Entre los distintos grupos sociales que se van sucediendo a lo largo de la historia. Es decir, cualquier relación humana para Marx es esencialmente dialéctica. En el momento en el que hay propiedad privada, es muy importante, ¿no? En el momento en el que hay propiedad privada y los recursos son limitados, habrá poseedores y habrá desposeídos. Cada clase poderosa representa la tesis, pero al mismo tiempo tiene una relación dialéctica con la clase desposeída, que representa su antítesis. En un momento dado, esas relaciones sociales entran en una grave fricción, se produce un estallido revolucionario y el sistema productivo se rompe y se da lugar a un nuevo modelo. Se produce una nueva síntesis, por lo tanto, y aparece un nuevo modelo en escena. A lo largo de la historia se han ido sucediendo un montón de modelos productivos, es decir, Marx también nos advierte sobre algo. Cuando hablamos sobre el sistema capitalista, las actuales relaciones económicas, la ley de la oferta y la demanda, pues muchas veces los economistas nos lo plantean como si fuese un modelo natural, eterno, que ha estado ahí desde siempre y que por lo tanto siempre estará ahí, cuando en realidad Marx nos dice que esto es lo que él llama hacer ideología en lugar de hacer ciencia, es decir, oscurecer la verdad para tratar de adoctrinar a las personas. ¿Por qué es oscurecer la verdad? Bueno, pues tan sencillo como que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosos modelos económicos, numerosos sistemas productivos y que el capitalismo es un momento pues bastante pequeño, de hecho, de la historia, ¿no? Lo vamos a ver en el esquema. Bien. ¿Vale? El primer modelo productivo del que habla Marx es el comunismo primitivo, en el que las relaciones de producción son comunitarias. Aquí no hay forma de explotación alguna, porque no hay apropiación del trabajo ajeno, porque toda la comunidad trabaja para todos, ¿no? Imaginaos una tribu arcaica en la que no hay ningún tipo de sujeto que se apropie de los medios de producción, sino que todas las tareas son compartidas por todos los individuos y los recursos que surgen de ese trabajo pues también son repartidos equitativamente entre todos los individuos. Con el modelo asiático, las relaciones de producción se dan entre los funcionarios del Estado y la comunidad. Hay una forma de explotación que es la esclavitud general, porque es el Estado el que tiene el monopolio sobre los recursos productivos y obliga, a cambio de redistribuir estos, obliga a los individuos a pagar tributos colectivos, tanto en especie, ¿no? Contribuir, por ejemplo, con ovejas o con parte de la cosecha, y también con trabajo, ¿no? Horas de trabajo gratuitas que se tienen que donar al Estado con una coacción también que puede ser en forma de tributos, ¿no? De impuestos. Bien, tenemos otro modelo que es el modelo antiguo, en el que hay una relación entre un amo,
Por ejemplo, pues pensad en la polis clásica, ¿no? En la que había amos y en la que había población esclava. La forma de explotación es la esclavitud, por lo tanto, y lo que se hace es una apropiación privada del trabajador. El trabajador, de hecho, forma parte de la propiedad del amo. Después de este modelo llega la sociedad feudal, en la que el señor feudal mantiene una relación dialéctica con su siervo. La relación de explotación es en forma de servidumbre y lo que se produce es una apropiación privada del excedente. Y a continuación ya tenemos el modelo capitalista, en el que las relaciones de producción se dan entre el empresario y el proletario. La palabra proletario ya sabéis que viene de prole. El proletario solamente posee a su prole, ¿no? A su descendencia. Y la forma de explotación es el trabajo asalariado. ¿Por qué es una forma de explotación? Por la plusvalía. Esto ya lo explicamos en su momento, no lo voy a repetir ahora. ¿Vale? Se produce la apropiación privada de la plusvalía a través del mercado. Es decir, las horas de salario que recibe el proletario no se corresponde con el valor que él genera en esas mismas horas. Es decir, no se le paga la totalidad de el beneficio económico, del valor económico, mejor dicho, que él está generando durante todas esas horas de trabajo, sino que se le paga directamente la mitad. Por lo tanto, está trabajando el doble de horas que le corresponderían en función del salario que realmente está obteniendo. A ese excedente se le conoce como plusvalía y representa el beneficio del capitalismo. Entonces, del capitalista, perdón. Entonces, fijaos que a lo largo de la historia, las relaciones, esto es lo importante, ¿no? Las relaciones de producción siempre han sido dialécticas, porque siempre ha habido pues, una fricción entre poseedores y desposeídos que daba lugar a una agudización en esa dialéctica hasta generarse pues, un estallido revolucionario y una nueva forma de producción, ¿no? En este caso, en la sociedad feudal, por ejemplo, tendríamos las revoluciones liberales, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, que da lugar a un nuevo modelo productivo en el que precisamente los que antes estaban abajo, la burguesía, que formaba parte del tercer estamento, ahora pues está entre la clase poseedora. Bien, volvemos atrás para incidir en la idea de que para Marx, además, es la infraestructura económica de la sociedad, es decir, las relaciones de producción dialécticas, como hemos visto, y las fuerzas productivas, las que determinan la superestructura político-ideológica, o lo que es lo mismo, las ideas dominantes de una época siempre han sido únicamente las de la clase dominante, es decir, el sistema de creencias, costumbres, valores, ideas políticas, la ciencia, el arte, la filosofía, todas esas ideas, toda esa superestructura ideológica responde exclusivamente a los intereses económicos de la clase propietaria en ese determinado modelo productivo, ¿vale? Pero lo importante es que os quedéis que para él las relaciones son relaciones dialécticas, ¿vale? Y dicho esto, pues aquí nos vamos a quedar por el momento. Estad atentos porque, bueno, os pondré alguna nueva actividad en breve. Veo que muchos ya me estáis entregando la última de las actividades de ética. Así que, bueno, nada, pues os pondré una primera ya actividad para el tema de filosofía política. Venga, nos vemos.